el último tema, que es el tema de contaminación. Pues este tema es bastante recurrente en el examen, pues es un clásico en los exámenes. Eh, Podría decirse que siempre viene, pues, ¿no? Ya, siempre viene una pregunta al menos de contaminación, pues. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás? Yanela, ¿qué tal? Buenos días, César, Margot, Carelli, sí, Carelli, ¿cómo está? Buenos días. María Gracia, buenos días. ¿Hay muchachos? Por las señoritas más. ¿No hay ni un joven, eh? Creo que no es joven porque no leo ningún joven. Listo, vamos a comenzar entonces. Bien, tema de contaminación ambiental, ¿no? Vamos a definir primeramente lo que es el medio ambiente. El medio ambiente es el lugar donde nos encontramos, ¿no? Si ustedes están ahora ¿no? En su cuarto, en su sala, no sé, ese es un medio ambiente. El medio ambiente es todo el lugar donde nos encontramos, ¿no? Y la interacción que existe entre un ser vivo y los seres no vivos conforman un ecosistema. Seres o elementos bióticos, o sea, vivos, y seres o elementos abióticos sin vida, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a formar un ecosistema, ¿no? Compartiendo un lugar físico. El lugar físico se llama hábitat. La interacción entre seres vivos y no vivos se define como ecosistema. Y el lugar físico donde ocurre esto se llama hábitat. Ahí tengo, por ejemplo, un ecosistema natural, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pues un lago, una laguna, un río, ¿no? Y pues de repente un bosque, ¿no? Y también tengo ecosistemas artificiales, ¿no? Por ejemplo, esa pecera, ¿no? Tengo los componentes abióticos. A es la negación, pues. Bio es vida. Entonces, A es sin vida. Ahí está la negación. Tenemos, por ejemplo, el agua, el sol, la arena, la tierra, ¿no? La luz, ¿no? Son componentes abióticos. Y componentes bióticos, o sea, componentes vivos, ¿no? Los animales, plantas, ¿no? Bacterias, virus, etcétera, ¿no? Esos son los componentes de un ecosistema, ¿no? ¿Cómo está Renzo? Buenos días. Entonces, está Renzo, presente. Vamos a definir lo que es la contaminación, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, hablamos de un cambio a un equilibrio, ¿no? Una contaminación es un cambio, como dice claramente acá, un cambio no deseado, es un cambio indeseable, que se presenta ya pues en el agua, puede ser de repente en la atmósfera o de repente en el suelo. En la atmósfera, o sea, en el aire, en el agua, hidrosfera, o en el suelo, en la litosfera. Esta contaminación va a afectar de manera negativa, ¿no? De manera negativa a un ser vivo. ¿Ya? ¿Y qué puede traer como consecuencias? De repente, incomodidades, enfermedades, ¿no? Algunas alteraciones, de repente alteraciones genéticas, ¿no? Etcétera. Dependiendo de qué contaminantes es el que tengamos presente, pues, ¿no? A las sustancias que generan estos cambios, vamos a llamarlo contaminantes. Podemos contaminar el agua, contaminar nuestra atmósfera, podemos contaminar también por la bulla, ¿no? Esa sería contaminación acústica. También existe contaminación natural, ¿no? Por ejemplo, un volcán genera contaminación natural, contaminación radiactiva. La industria contamina también, ¿no? Es un alto contaminante, ¿no? Y tengo acá un fenómeno conocido como lluviácea, ¿no? Tenemos los agentes que contaminan, que son los agentes contaminantes biodegradables y no biodegradables. Al fin y al cabo, ambos son contaminantes. Los contaminantes biodegradables son aquellos que se van a degradar en corto tiempo, ¿no? Obviamente que esta degradación en este tiempo tiene que darse en condiciones adecuadas, pues, ¿no? Por ejemplo, un papel se degrada más o menos en 5 meses, de 2 a 5 meses. Pero para que se degrade, obviamente no es que está encima de tu escritorio y se va a degradar solo, no, sino son bajo ciertas condiciones, pues, ¿no? Bajo ciertas condiciones se va a degradar en esos tiempos. Un chicle, 5 años se degrada, ¿no? Demora en degradarse.
una colilla de cigarros de 2 a unos 5, 12 años, ¿no? Si bien es cierto, de 1 a 12 años, ¿no? Podríamos pensar que es un tiempo bastante largo, ¿no? Porque hablamos de años, realmente son periodos cortos de degradación. ¿Por qué? Porque si hablamos de los contaminantes no biodegradables, estos contaminantes demoran muchísimo más tiempo. Por ejemplo, mira, una lata de aluminio, ¿no? Una lata de aluminio en la cual vienen las conservas, de repente las gaseosas, las cervezas, ¿no? Para que se degrade una sola lata demora entre 80 a 100 años. Un montón, más prácticamente una vida, ¿no? Un encendedor que está un sol 50, ¿no? Un sol está un encendedor, ¿no? 2 soles ya, bueno, ya 2 soles. Demora 100 años en degradarse, imaginen ustedes. Una bolsita que está 10 céntimos, 20 céntimos. Una sola bolsita demora de 100 a 150 años en degradarse bajo ciertas condiciones apropiadas de degradación, pues. Los zapatos, una llanta, mis muchachos, 500 años, medio ciclo. Una botella de plástico de 100 a 1000 años. Y acá viene la fresa, ¿no? La fresa del pastel, ¿no? Una botellita de vidrio, más de 1000 años, entre 1000 a 4000 años. Una botellita. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes, todos realmente, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Botamos a la basura una botella cuando se nos rompe, ya sabemos cuánto va a demorar esa botellita una vez que llega al relleno sanitario. Tiene que estar en el relleno sanitario más de 1000 años para poder degradarse. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces nosotros no reciclamos, ¿no? ¿Mm? Se recicla sí, pero de manera, se puede decir, deportiva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que em, el reciclaje que uno hace es, bueno, no hay que reciclar, dice, ¿no? Pero a veces uno no realmente recicla tomando conciencia de por qué hay que reciclar, ¿no? Tenemos que reciclar porque dichos materiales se van a almacenar en nuestro planeta y van a quedarse sin destruirse, o sea, sin degradarse. Nuestro planeta, al fin y al cabo, es un gran basurero, ¿no? De todas estas, de todos estos desperdicios que se entierran y quedan en un reino sanitario, ¿no? Es como si fuera un cementerio de basura, ¿no? Nuestro planeta. Claro, ustedes de repente se ponen a pensar y dicen, ¿no? Pero si todos los días se consume estos, em, estos materiales, una solución sería dejarlo de usar, ¿no? Pero eso sería prácticamente imposible, ¿no? Dejar de usar, ¿no? Estos materiales, ¿no? Es como, por ejemplo, yo te diga, ¿no? Deja de usar la luz, ¿no? Claro, se puede vivir sin luz. Eso es cierto, se puede vivir sin luz. Pero me refiero a luz, luz eléctrica, pues, ¿no? Claro, tranquilamente puedes vivir, ¿no? Nadie se va a morir. Pero dejarlo de hacer está complicado, pues, ¿sí? ¿No? De igual manera, dejar de contaminar está bastante también difícil, pues, ¿no? Porque esto usamos todos los días. Pero ya saben, al menos hay que tomar conciencia de qué está sucediendo con nuestro planeta cada vez que nosotros arrojamos estas sustancias, ¿no? A la basura, pues, ¿no? Bueno, ya, solamente quería decir eso. Ya, este es un tema muy amplio, ¿no? Pero bueno, ahí que quede, por favor, un llamado a la conciencia, pues, ¿no? Seguimos a ver. Ahora vamos a ver la contaminación del aire, ¿no? Se contamina el aire, el suelo y el agua. Veamos cómo se contamina el aire. El aire se contamina por agentes contaminantes primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son aquellos que se emiten directamente y se van a la atmósfera. Por ejemplo, el dióxido de carbono que emiten los vehículos, ¿no? En todo el planeta. Ese es un contaminante primario, ¿no? El dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Si tenemos la industria emite gases, esos gases van directamente a la atmósfera. Por ejemplo, tenemos óxido de azufre. Si tenemos un volcán en erupción, esos gases se van directamente al aire, ¿no? Al ambiente. Esos se llaman contaminantes primarios.
¿Cuáles son los contaminantes primarios? Son aquellas sustancias que directamente se emiten de su fuente de emisión hacia la atmósfera. Si los contaminantes son naturales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los volcanes, los procesos geológicos, ¿no? Pero si es por acción del hombre, se llama antropogénico, contaminante antropogénico. Los vehículos, la industria, etcétera, ¿no? Acá está el monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿no? Que se emite por los vehículos, ¿no? Los gases de azufre, que son emitidos por la industria, ¿no? Gases de azufre. Ahí dice SOX. SX porque puede ser el monóxido de azufre, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, etcétera. Pues se dice SOX. Los óxidos de nitrógeno, ¿no? También, ¿no? Y los contaminantes, y también, bueno, también tenemos los COP, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Son hidrocarburos volátiles que se van al ambiente, ¿no? Por ejemplo, el metano, etano, propano, butano, ¿no? Y los contaminantes secundarios son aquellos que se van a formar con ellos. O sea, ellos reaccionan y forman otros contaminantes. O tal vez algún contaminante que ya se encuentra en la atmósfera y se combina con uno de ellos o con alguno de ellos y forma nuevos contaminantes. Esos nuevos contaminantes se llaman contaminantes secundarios. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿no? Son contaminantes que se forman con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que son emitidos por la industria, que reaccionan con el agua que se encuentra en las nubes y forma la lluvia ácida, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, el SO3, ¿no? Son contaminantes secundarios, ¿no? Vamos a ver un primer problema que es el efecto invernadero. El efecto invernadero eh, es un proceso natural que se ha dado en nuestro planeta hace toda la vida, se ha dado ¿no? Esta situación que es, o mejor dicho, eh, naturalmente se va a dar el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un colchón, ¿no? Gaseoso, es un colchón gaseoso que envuelve nuestro planeta. Este colchón gaseoso lo que permite es que la temperatura de la Tierra sea una temperatura a la cual sea posible la vida humana. Los rayos del sol durante el día, ¿no? Llegan a la Tierra, ¿no? Y algunos se disipan, pero otros quedan atrapados, ¿no? O sea, otros ingresan y quedan atrapados. Al quedar atrapados, entonces, lo que va a hacer es mantener una temperatura adecuada a nuestro planeta Tierra, ¿no? Para poder vivir en ella, ¿no? Más o menos para que tengan idea, es como cuando tú cierras las ventanas de un carro en un día de verano y luego abres ese vehículo, adentro está caliente, ¿sí o no? Está caliente porque las lunas han estado cerradas, de tal manera que los rayos que ingresan al vehículo no salen, ¿no? Quedan atrapadas. Más o menos esa es la idea de cuál es la función de este colchón gaseoso. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿no? Hasta ahí todo está bien porque es algo beneficioso para nuestro planeta el efecto invernadero. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando estos gases, ¿no? Estos gases se dan en abundancia. Y este colchón gaseoso ahora va a ser más denso. De tal manera que los rayos ingresan a la Tierra, la mayoría quedan absorbidos, o sea, no escapan, ingresan pero no salen. O sea, al no salir, al no disiparse, la temperatura comienza a aumentar. Y ahí está el problema, pues. Ese colchón gaseoso lo que genera es que la temperatura de la Tierra sea más o menos de 15 grados Celsius. Si no tuviera ese colchón gaseoso, nuestro planeta sería un planeta frío. Pero gracias a ese colchón gaseoso, nuestro planeta es un planeta cálido, ¿no? Pero debido al efecto invernadero
producido por el hombre, esta temperatura va a aumentar demasiado, porque los rayos del sol, el sol tiene dos tipos de rayos, ultravioleta y los infrarrojos. Los IR son los que producen calor y los ultravioletas son los que producen enfermedades, ¿no? Ya, entonces, nosotros estamos hablando acá de los rayos IR, o sea, los infrarrojos, los que generan calor. ¿Cuáles son dichos gases invernaderos? Son el vapor de agua, el más importante, el dióxido de carbono, el gas metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Estos son los gases invernaderos. Entonces, la sobreproducción de estos gases lo que ocasiona es que este colchón gaseoso sea bastante denso y que la temperatura de la Tierra aumente, pero ya en demasiado, pues, ¿no? O sea, se genera un colchón muy denso, muy, muy denso. Y los rayos IR van a quedar atrapados, ¿no? Y eso que ocasiona que la temperatura de la Tierra comience a aumentar, ¿no? Y esto que trae como consecuencia, por ejemplo, el calentamiento global. Entonces, el calentamiento global es consecuencia del efecto invernadero. O sea, el problema no es el calentamiento global, ojo, no es el calentamiento global el problema. El problema es el efecto invernadero. La consecuencia de este efecto invernadero es el calentamiento global, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? ¿No? Es el incremento de la temperatura de la Tierra. ¿Y qué trae como consecuencias, ¿no? Este calentamiento? Problemas en cambios de estación, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Antes de hablar de los cambios, vamos a ver lo que ha ocurrido más o menos a través de los años, ¿no? Hasta el año 1940, ¿no? Más o menos, o entre 40 y 50, más o menos hasta este año, ya, más o menos 1950, más o menos en esos años, si te das cuenta, mira, la temperatura de la Tierra ha ido aumentando prácticamente nada, mira, bajó, subió, prácticamente se mantiene constante, o sea, una recta constante. Pero a partir de la década del 50, esa temperatura, temperatura de la Tierra comienza a aumentar. ¿Y por qué aumenta? Porque justamente en estos años se da la revolución industrial. Entonces, en estos años, la industria toma bastante importancia, ¿no? Se generan, ¿no? Se genera una gran cantidad, o sea, se va a dar una gran cantidad de industrias que van a producir, ¿no? Al producir, al darse una gran cantidad de industrias, entonces estas industrias emiten gases. Y estos gases justamente son los que van a hacer que se dé el problema del efecto invernadero. Por eso es que la Tierra comienza a aumentar su temperatura. Mira. De la década del 50 hasta el día de hoy, más o menos la Tierra ha aumentado en un 0,6 grados Celsius. Sí, ¿no? Pero no es nada, ni siquiera ha aumentado en 1 grado Celsius. Pero esa pequeña cantidad que ha aumentado la temperatura de la Tierra es justamente la que ocasiona los problemas, ¿no? Imagínense que aumente 1 grado Celsius, 2 grados, 3 grados, ya mejor ni contarlo, ¿no? Al efecto invernadero producido por el hombre se le conoce como efecto invernadero antrópico, ¿no? Debido a la mano del hombre, ¿no? ¿Qué ocasiona el efecto invernadero? Tenemos fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Naturales, por ejemplo, el vapor de agua que se emite en los volcanes, el dióxido de carbono, ¿no? Debido a una erupción volcánica, el gas metano, ¿no? El óxido de nitrógeno. Estos son gases que se emiten cuando se da una erupción volcánica. Es un proceso, eso es algo natural, pues, ¿no? Pero el problema está aquí, ¿no? En los gases invernaderos de origen artificial o por mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, el parque automotor. O sea, los vehículos de todo el planeta generan dióxido de carbono.
Cuando se quema un bosque, hay una gran emisión de dióxido de carbono. El gas metano, que es un gas que se va a emitir cuando la materia orgánica en los rellenos sanitarios comienza a descomponerse. Entonces, todos los rellenos sanitarios, al contener basura orgánica, por ejemplo, restos de, no sé, de alimentos, restos de frutas, ¿no? La descomposición de esta materia orgánica genera un gas, el gas metano. Y ese es un gas invernadero, el gas metano, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, ¿no? Estos son también gases de efecto invernadero, ¿no? Todo producidos por el hombre, ¿no? Miren, más o menos el dióxido de carbono que produce el parque automotor, más o menos va a producir 3/4 partes de aumento del CO2. O sea, las 3/4 partes se debe a la emisión de CO2 por el parque automotor. También la industria ganadera, ¿no? Emite algunos gases. La quema de bosques genera dióxido de carbono. ¿Cuáles son las consecuencias? Definitivamente el cambio climático. Ahora las estaciones demoran más ¿no? en darse, ¿no? Ya el verano demora en llegar y demora en irse. Incremento del nivel del mar, ¿no? Debido a la desglaciación de los glaciales. Eso que ocasiona también las sequías, pues, ¿no? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, la desglaciación de los glaciales, ¿no? Acá tengo un ejemplo, veamos aquí, por ejemplo, el glacial, ¿no? Acá en nuestro país, ¿no? De Pastoruri, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en el año 2016 el glacial tenía, ¿no? Tenía hielo, pues, ¿no? Pasa de los años, acá en el año 2086, ¿no? Pasan los años y cada vez va a haber menos glaciales, mira, cada vez hay menos. Prácticamente no hay nada, ¿no? Mira, prácticamente no hay nada, porque se ha ido descongelando, pues, ¿no? ¿Y debido a qué? Al efecto invernadero. Nadie está ajeno, en ningún país del planeta está, no tiene este problema, ¿no? De efecto invernadero, calentamiento global. Es un problema esto. Trae como consecuencia cambios climáticos, entonces también produce inundaciones, incendios forestales. ¿No? Tenemos la desertificación, ¿no? Ya, la desertificación. Ante todos estos problemas que se están dando y se seguirán dando, entonces los países del mundo, al ver este problema, tratan de solucionar este problema, ¿no? O ver qué se puede hacer. Entonces, en Japón y más tarde en Francia, en París, se van a firmar dos acuerdos, ¿no? Que son el protocolo de Kioto y el protocolo de París. El protocolo de Kioto, ¿no? Se da en Japón, pues, ¿no? En Kioto, Japón, en el año 1997. Vamos a dar una línea de tiempo. Estamos en el año 1997. O sea, en este año, eh, frente a todo este problema que se estaba dando, entonces los países del mundo dan una solución, ¿no? Para que este calentamiento global disminuya o en todo caso ya no se dé, pues, ¿no? En el año 1997, entonces, en Kioto se acuerda reducir la emisión de estos gases invernaderos. Reducir, no eliminar, no, reducir. Reducir por lo menos en un 5%. ¿De acuerdo? Reducir en un 5% la emisión de estos gases invernaderos. Pero reducir un 5% con respecto a qué? Con respecto a los gases emitidos en el año
1990. Entonces, toma como base el año 1990. Cada año se mide la producción de estos gases invernaderos. Se mide. Entonces, se toma como referencia el año 1990 y se acuerda, ¿sabes qué? Mira, ya. Con respecto al año 1990, entonces la meta es reducir en un 5% la cantidad de gases emitidos en ese año. Eso se trató en el año 1997. Pero no es hasta el año, mira, 2005, en que recién entra en vigor este acuerdo. O sea que estamos hablando de cuántos años. Estamos hablando de, acá son 3, ¿no? 8 años. 8 años en el cual, o sea, no fue inmediato, ¿no? Sino que todavía demoró algunos años. Algunos años en que recién entra en vigor este acuerdo. Y usted se preguntaba, ¿no? ¿Y por qué no entró de inicio, no? Si es un problema bastante grave. Es como que te diga, digamos a Japón, ¿no? Que es un gran productor industrial, ¿no? Ya, el día de mañana ya no, ya no produzca, ya, ¿no? Cierra tus plantas, ya no emitas más gas invernadero. O sea, no lo va a hacer, pues, ¿no? Japón, Estados Unidos. Sino que se dio un periodo de gracia de 8 años para que estos países vean alguna manera de controlar esta emisión, pues. Es como por ejemplo, cuando viene en los, ¿no? Acá en nuestro país, las autoridades, ¿no? Van a un local que pone sanidad, ¿no? Y no cumple algunos requisitos y lo cierra, pues. Y ya, mira, sé que tienes 5 meses para solucionar tu problema. Si no lo solucionas, lo cerramos definitivamente. Sigue funcionando, pero ya está bien la manera de solucionar este problema, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces tiene 8 años para tratar de solucionar ese problema de la gran emisión de gases invernadero, pues. Entonces, este en periodo en el año 2000, en el año 2005, ¿no es cierto? Muy bien. Y tiene todo este periodo, ¿no? Del 2008 hasta el 2012, ¿está bien? Para reducir en un 5% estos gases invernaderos. Ahí está el gas invernadero, ¿no? El mayor gas invernadero producido es el dióxido de carbono. Bueno, estas son las conferencias que se dan todos los años, ¿no? Por eso tenemos la COP15, COP16, la COP17, ¿no? La COP18, importante en Qatar, ¿no? En el año 2012. En el año 2012. ¿Por qué es importante la COP18 en Qatar, en el 2012? ¿Por qué? Porque recuerda que el protocolo de Kioto termina en el año 2012, pues, ¿no? Termina. Entonces, como termina el año 2012, entonces en Qatar, en ese año 2012, justo en el año en el termina el protocolo de Kioto, se acuerda prolongar el acuerdo de Kioto. Y va a entrar el segundo periodo de acuerdo de Kioto. O sea, termina el primer periodo en el 2012, ¿no? En 2013 entra el segundo periodo hasta el año 2020. Entonces, es como se da nuevamente, ya, entonces vamos a un periodo más para reducir los gases invernaderos un 5% en el 2020. Pero estamos en el año 2022, pues, ¿no? Eso fue hasta el año 2020. Algunos países inicialmente fueron reacios a firmar este acuerdo, pero más tarde se incorporaron. Por ejemplo, uno de los que no firmó el acuerdo de Kioto fue Estados Unidos, ¿no? Pero más tarde ya con toda la presión mundial ya firmó el acuerdo, pues, ¿no? Algunos abandonaron, otros regresaron, pues, ¿no? Acá están los países que firmaron el acuerdo de Kioto, otros que abandonaron, por ejemplo Estados Unidos, pero después regresó, ¿no? Entonces, el segundo periodo hasta el año 2020. Ahí están las COP, ¿no? Por ejemplo, en Lima hubo la COP 2000, en el año 2014, ¿no? La COP 20. De repente nadie se enteró, ¿no? Pero hubo la COP 20, ¿no? En el año 2014. Muy bien.
5 años antes que termine el segundo periodo del protocolo de Kioto, o sea, porque el segundo periodo termina en el 2020, termina, ¿no? Terminaba, mejor dicho, terminaba. Pero, 2000, perdón, claro, 2020, terminaba. Entonces, antes que termine el segundo periodo del protocolo de Kioto, 5 años antes, en París, en Francia, ¿no? Se va a firmar el Acuerdo de París, como se llama, como se ve en París, se llama Acuerdo de París, ¿no? ¿No? El Acuerdo de París. ¿Qué se trata en el Acuerdo de París? Ahorita vamos a verlo. Antes de ver lo que se acuerda en el Acuerdo de París en el año 2015, vamos a ver más o menos cuánto es lo que año a año los grandes países industrializados emiten de dióxido de carbono. China, ¿no? Es el mayor productor de dióxido de carbono. 9.838 toneladas de CO2 emitidos al año. Le sigue Estados Unidos con 5.269 toneladas de dióxido de carbono producidas al ambiente, ¿no? En Sudamérica, el mayor productor de dióxido de carbono es Brasil. 476 toneladas de dióxido de carbono emitidos al año, ¿no? Entonces, en Sudamérica, Brasil es el mayor contaminante, ¿no? Ahí están las COP que siguieron, ¿no? Bueno, en el año 2021, en el año 2020 fue postergada la COP 26, ¿no? Debido al COVID, ¿no? Se postergó la COP 26. ¿Qué se habla en el Acuerdo de París en el año 2015? El Acuerdo de París. Entonces, en el Acuerdo de París, estamos en el año 2015, ojo. El segundo periodo del protocolo de Kioto es hasta el año 2020. Entonces, en este año, ya pues, entonces, el problema se detectó en el año 1997, ¿no? O sea, estamos hablando más o menos después de más de 20 años, ¿no? Entonces, en este Acuerdo de París, lo que se trata es ya no de eh, disminuir los gases invernaderos, sino a ver qué podemos hacer frente a este problema que no va a terminar. Es cuando una persona está desahuciada, ¿no? ¿Qué hace si una persona está desahuciada? Simplemente se da una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor alimentación, ¿no? Pero tú ya sabes el final, pues, ¿no? Ya sabemos el final. Lo mismo ocurre con el, lo- este, el efecto invernadero, el cambio climático. Ese problema no va a terminar, ¿no? Como no va a terminar porque no se va a poder dejar de producir gases invernadero, entonces en el Acuerdo de París lo que se hace es tratar de adaptarnos a este problema, ¿no? Adaptarnos. Ahorita vamos a ver lo que se acuerda, ¿ya? Este Acuerdo de París entra en vigor a partir del año 2020, año en que termina el segundo periodo del Protocolo de Kioto. ¿Cuáles son esos acuerdos? ¿Ya? ¿Cuáles son esos acuerdos? Primero, ¿no? Mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius. O sea, no exceder los 2 grados Celsius. Mantener. O sea, los países se comprometen a no exceder esa temperatura de la Tierra. Mitigar, o sea, disminuir los daños que se van a dar frente a este problema. O sea, no eliminar, ojo, no eliminar, porque los daños se van a dar, sino que se trata de, ya, es como defensa civil, ¿no? Sabemos que va a haber temblor, terremoto en algún día, entonces hay que estar preparados, pues, ¿no? Igualmente aquí, tenemos que estar preparados, mitigar, disminuir los daños que pueda causar el calentamiento global. Y finalmente, los países industrializados financian, ¿no? Financian, por ejemplo, lo que son campañas, ¿no? Campañas de concienciación, tomar conciencia de lo que lo que se está dando en nuestro planeta, pues, ¿no? Y si hay un desastre natural, ¿no? Ellos se comprometen a financiar eh, ¿no? Los daños que se puedan dar, ¿no?
Entonces acá se acuerdan, estos son los acuerdos que se van a dar, ¿no? Pero en ningún momento acá dice eliminar, ¿no? Eliminar los gases invernaderos, no dice eliminar. Sino que, como sabemos que no va a terminar este problema, tenemos que adaptarnos a estos problemas. Y acá está, ¿cómo mitigamos? ¿Cómo disminuimos estos daños? ¿No? Una manera, reduciendo los gases invernaderos, ¿no? Tratando el dióxido de carbono que se emite. Cambiar, ¿no? Nuestra forma de vida, ¿no? Mediante energías renovables. O sea, por ejemplo, no salir, manejando, sino ahora conduciendo, sino ahora en bicicleta, caminando. Transporte sostenible, o sea, solamente desplazarte en vehículo cuando sea necesario. Y cuando no, no lo hagas, pues, ¿no? A veces uno se acostumbra a viajar en su auto, que hasta para ir a la tienda, ¿no? Va en auto, ¿no? Los que tienen carro saben esto. Sus papás de repente si tienen vehículo, pueden dar fe de esto, ¿no? Y cuando uno tiene carro, hasta el baño, pues, si es posible ir al baño, ¿no? Se acostumbra, pues no se acostumbra a estar en viajar en carro. Entonces, una de los acuerdos es mitigar, o sea, reducir la producción de gas invernadero, ¿no? Y con esto, adaptarnos. ¿Qué hacemos que hacer? Sembrar más árboles, pues, ¿no? Reforzar la infraestructura ¿no? De los puentes, de las vías, ¿no? Porque en un momento van a sufrir los efectos de efecto invernadero, ¿no? Inundaciones, huaicos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, reforzar las estructuras, ¿no? Está preparado, pues, ¿no? Está preparado, ¿no? Entonces, este es el problema. Bien, entonces, ¿por qué nos detenemos acá en el efecto invernadero? Porque es una pregunta bastante usual, ¿no? En el examen de admisión. El cambio climático, calentamiento global, ¿no? Siguiente problema, lluvia ácida. La lluvia ácida se da por la emisión de gases de azufre y gases de nitrógeno. El ciclo natural del agua, ¿no? El agua se evapora, se concentra en las nubes y luego precipita en forma de lluvia. Y otra vez, ¿no? Se evapora, precipita, ¿no? Y este es un ciclo. Es el ciclo natural del agua, ¿no? ¿Qué sucede? Que la industria emite gases, ¿no? Gases tales como los gases de azufre, los gases de nitrógeno. Esos gases llegan donde se encuentra concentrado el agua, en las nubes. Y aquí va a haber una reacción química, pues. Ahí está los gases de nitrógeno, los gases de nitrógeno, los gases de azufre. Esos gases reaccionan con el agua que se encuentra en las nubes y forman ácidos. Ácido sulfúrico y ácido nítrico. De tal manera que esto no es agua sola, pues, es agua conteniendo ácidos disueltos. Estos ácidos son ácidos fuertes, ácidos bastante corrosivos. Por ejemplo, es como que tienes un poco de agua y le echas ácido sulfúrico, ¿no? ¿Qué va a tener? Ácido sulfúrico diluido, ¿no? O pues ácido sulfúrico concentrado, ¿no? Porque contiene ácido. De tal manera que cuando llueve, cae agua, pero conteniendo dichos ácidos. Y esta lluvia que contiene a estos ácidos que se han formado, se le conoce como lluvia ácida. Lo repito, los gases producidos por la industria, como son gases, van a llegar ¿a dónde? A las nubes, donde tenemos alta concentración de agua. Ahí ocurren estas reacciones químicas de dichos óxidos y forman ácidos. Y una vez que están formados los ácidos disueltos en el agua, al llover precipitan formando lluvia, conocida como lluvia ácida, ¿no? Esta lluvia cae sobre, por ejemplo, o en un río, un lago, acidifica dicha agua y los peces mueren, pues, porque el pH disminuye, acidifica el agua y los peces van a morir, ¿no? Si cae sobre tierra de cultivo, ¿no?
también va a acidificar dicha tierra de cultivo y no es posible la agricultura, pues, ¿no? Y si cae, por ejemplo, sobre restos arqueológicos, los restos arqueológicos están formados por piedra caliza, que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio reacciona con los ácidos de tal manera que se forman dos productos, uno de ellos el CO2, y comienza a desgastarlo, pues, ¿no? Porque hay una reacción química, pues, de la piedra caliza, pues, el carbonato de calcio con los ácidos. A la lluvia ácida se le conoce como la lepra de la piedra. La lepra de la piedra porque, ¿no? Haciendo una analogía a la lepra, que va a comenzar a desgastar estos monumentos. Y si cae sobre superficies metálicas, va a comenzar a oxidarlas, a corroerlas. Entonces es un problema, lluvia ácida, ¿no? Un problema, muchachos. El smog, ¿no? O nieve fotoquímica, ahí está el smog. Para que se dé el smog tiene que haber algunas condiciones. Por ejemplo, se da primeramente en ciudades, o sea, en áreas urbanas. Pero en ciudades donde hay industria, ¿no? Entonces la industria emite gases, emite gases. Hasta ahí creo que no hay problema. El problema cuando se da, cuando en dichas regiones no hay flujo de aire, o sea, no hay corrientes de aire. Al no haber corrientes de aire, entonces esos gases quedan almacenados, pues, porque no hay flujo de aire, pues. En tu cuarto, por ejemplo, ¿no? En tu casa, ¿no? Si, por ejemplo, se quema algo, ¿no? En la cocina, ¿tú qué haces? Abres la puerta, abres la ventana, ¿no? ¿Para qué? Para que entre aire y bote, pues, esos olores, ese humo, ¿no? Y se va, pues, ¿no? Los gases. Pero si aquí no hay flujo de aire, no hay flujo de aire, esos gases quedan atrapados. Y ahí se genera el problema, ¿no? El smog. Esos gases que son producidos por la industria reaccionan con los rayos ultravioleta del sol, los UV, y generan nuevos contaminantes. Esos contaminantes quedan suspendidos en el aire y dan un aspecto negro, plomo al aire, ¿no? A la atmósfera. ¿Cuáles son dichos contaminantes? Los óxidos de nitrógeno, los óxidos de los COP, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles. Estos son algunos contaminantes primarios, ¿no? Que ocasionan esto. Algunos contaminantes secundarios, por ejemplo, los aldehídos, el ozono troposférico. El ozono troposférico se llama así porque es el ozono que se encuentra en la troposfera, o sea, en la atmósfera baja. Y los peroxiacilo nitrato, ¿no? Más conocidos como los PAN. ¿Qué trae como problemas? Ardor en los ojos, problemas en la garganta, problemas respiratorios, ¿no? Y si es grave, hasta cáncer puede producir, ¿no? La capa de ozono. La capa de ozono, el ozono, mejor dicho, es un colchón gaseoso. Es un colchón de ozono, O3. Ese colchón gaseoso, que es una capa que envuelve la Tierra, nos protege de los rayos ultravioleta, los UV. Entonces, los rayos ingresan, ¿no? Tratan de ingresar, pero ese colchón gaseoso no permite el ingreso. O en todo caso permite solamente algunos, ¿no? Pero la mayoría no ingresa de rayos ultravioleta. No ingresa, porque son rayos que son perjudiciales para la vida, para el ser humano, ¿no? En general para la vida, ¿no? Para los seres vivos. Entonces este colchón gaseoso nos protege de los rayos ultravioleta. Perfecto, ya. ¿Cuál es el problema, no? El problema es que debido, ¿no? A contaminantes, ese colchón gaseoso va a ser adelgazado. ¿Por qué? Porque el ozono va a reaccionar con otras sustancias, con algunos contaminantes. De tal manera que va a haber cada vez menos ozono y esa capa va a ser delgadita. Al ser delgadita, entonces, fácilmente ingresan los rayos ultravioleta.
Se debe, por ejemplo, al uso de freones. Los freones son los clorofluorocarbonados. Son sustancias que contienen flúor, por ejemplo, ¿no? Los freones, por ejemplo, no son perjudiciales, ¿no? Cuando se encuentran, por ejemplo, en la atmósfera. No hay problema. El problema es cuando esos gases llegan hacia donde se encuentra la capa de ozono, porque va a reaccionar con el ozono. Los óxidos de nitrógeno también son contaminantes que destruyen la capa de ozono. Vamos a explicar rápidamente cómo es que se produce este problema, ¿no? Los CFC, los clorofluorocarbonados, por ejemplo, el CFCl3, el tricloruro de flúor y carbono, CFC. Eh, este compuesto, el trifluoruro de flúor carbono, ¿no? Va a reaccionar con los rayos ultravioleta. Va a reaccionar con los rayos de tal manera que va a formar un compuesto, un radical, y va a quedar libre un radical de cloro, un radical de cloro. Ese radical de cloro que se está formando es el que va a reaccionar con el ozono troposférico, con el ozono, con las moléculas de ozono. Si reacciona con el ozono, entonces lo que va a hacer es gastar pues, el ozono y va a formar otro radical libre más oxígeno. Pero ya no es ozono, pues, este es oxígeno. Ha gastado una molécula de ozono. Y lo que viene después ya son reacciones secundarias. Pero la reacción más importante, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. Los CFC, los clorofluorocarbonados, cuando llegan a altas en la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono, reacciona con los rayos ultravioleta y lo va a descomponer en un radical de cloro. Ese radical de cloro formado es el que va a reaccionar con el ozono de la capa de ozono, pues, ¿no? Con las moléculas de ozono, gastándola. Entonces la descompone y forma, bueno, acá oxígeno más en un radical de cloro oxígeno. Pero ya no, pues ya no hay esta molécula. Al haber más CFC en el ambiente, va a reaccionar con más moléculas de ozono y cada vez va a haber menos ozono. Las consecuencias son, por ejemplo, cánceres, ¿no? De malformaciones, daño en el ecosistema. Son algunos de los problemas. Pero al tener menos ozono, esa capa está adelgazada. Al ser adelgazada, más fácilmente ingresan los rayos ultravioleta, ¿no? Bien, vamos a ver algunos problemitas antes de continuar. Pregunte, por favor, si tiene alguna duda. El número 1 dice. Está el número 1. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad, ¿no? El medio ambiente está integrado solo por componentes abióticos, o sea, sin vida, tales como el aire, las corrientes marinas, la radiación solar. No, pues un medio ambiente está formado por seres vivos y no vivos. Falso. Se denomina ecosistema al conjunto de seres vivos integrados a su medio ambiente. Ecosistema. Al conjunto de seres vivos integrados a su medio ambiente, ¿está bien? Así es, ¿no? Que viven en un hábitat, ¿no? Entonces, el ecosistema es la interacción que se da entre un ser vivo con su ambiente, con su medio ambiente. Y el lugar físico se llama hábitat. La ruptura del equilibrio ecológico es consecuencia exclusiva de la actividad humana. No siempre es debido a la actividad humana, ¿no? Porque también puede ser debido a causantes naturales, ¿no? Como por ejemplo erupciones volcánicas.
Pero generalmente se da debido a la mano del hombre, ¿no? La industria, por ejemplo, ¿no? Genera contaminantes. Y eso que es un rompimiento del equilibrio ecológico. No solamente debido a la acción del hombre, ¿no? También debido a procesos naturales, ¿no? Entonces, letra de la clave. Seguimos. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos sobre los seres vivos. Ese es el medio ambiente. Al respecto, respecto al medio ambiente, selecciona la secuencia correcta de verdad o falsedad, ¿no? El medio ambiente es el resultado de la relación de los objetos y seres vivos presentes en un lugar. Claro, ¿no? Es el resultado de la interacción entre los objetos, o sea, seres no vivos, con los seres vivos, ¿no? Verdadero. Los seres vivos dependen de los componentes y características del medio para crecer y reproducirse. Todo ser vivo se adapta a su medio ambiente y depende de los componentes que tenga dicho medio ambiente, ¿no? Para poder desarrollarse. Por ejemplo, hay animales que se han adaptado pues a vivir en el agua, ¿no? Otros en la tierra, otros a altas temperaturas, otros a bajas temperaturas, ¿no? Es una adaptación. Entonces, un ser vivo para desarrollarse y crecer depende de las características de este medio ambiente. Verdadero. Los seres vivos actúan sobre el medio ambiente sobre el que se desarrollan sin modificarlo. Esto es falso, ¿no? Nosotros nos desarrollamos en torno a nuestro medio ambiente y cada vez lo estamos modificando, ¿no? Das un paso y ya modificaste tu medio ambiente. Se modifica, pues. El medio ambiente no queda sin alterarse, a lo menos que tú no te muevas, pues, ¿no? Pero el mínimo desplazamiento, ¿no? Genera ya la modificación en el medio ambiente. Entonces, lo modifica, claro. Acá dice sin modificarlo sería falso, ¿no? La ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los seres vivos y el ambiente en el que viven. Así, a la interacción de un conjunto de organismos de diferentes especies con su medio físico y químico se le llama ecosistema. Seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a las siguientes proposiciones. 1 romano. ¿Un ecosistema puede ser natural o artificial? Así es, verdadero. Por ejemplo, la pecera es un ecosistema artificial, pues, ¿no? Una pecera. Un zoológico es un ecosistema también artificial, ¿no? Siguiente. Los árboles, los conejos y el ser humano forman una comunidad. Este es falso, pues. Nosotros no formamos comunidad con animales, por ejemplo, ¿no? Una comunidad se da con seres vivos semejantes, pues. No podemos formar comunidad con estos animales, ¿no? Falso. Siguiente. El clima, el suelo, la luz, entre otros, son ejemplos de factores abióticos, o sea, no vivos, componentes no vivos, abióticos. Verdadero, ¿no? Componentes no vivos, o sea, abióticos, suelo, luz, tierra, aire, ¿no? Son abióticos, ¿no? Verdadero. Y con esto marcamos la respuesta letra A, la clave, ¿no? Ajá, seguimos, a ver. Vamos. Siguiente. La contaminación es el deterioro del ambiente. Esa es la contaminación, es el deterioro, el desgaste del ambiente como consecuencia de la presencia de sustancias que son perjudiciales, ¿no? O en todo caso que debido al aumento exagerado de alguna de estas genera también algún deterioro, ¿no? Ya, dice debido al aumento exagerado, genera alguna contaminación, pues, ¿no? E identifique la secuencia correcta de verdadero o falso de las siguientes proposiciones. ¿Los desastres naturales producen contaminación ambiental? Por supuesto, ¿no? Una erupción volcánica genera contaminación, verdadero.
Las actividades domésticas, ¿no? Cuando hablo de actividades domésticas, por ejemplo, bañarse, lavarse la cara, barrer, ¿no? ¿No? Prender música, ¿no? Son actividades domésticas. Esas actividades no generan contaminantes, no generan falso, pues, ¿no? Si nosotros estamos, de repente estamos contentos y prendemos la radio a todo volumen, ya estamos contaminando, ¿no? Oye, ya, esa sería contaminación acústica. Estamos contaminando, pues, ¿no? Esa es contaminación acústica. Lavas los servicios, de repente el día anterior has frito, ¿no? Y estás lavando tu sartén, pues, ¿no? Botas el aceite. Le botas el aceite, usas detergente. Todo ya tenemos agua contaminada. Esa agua contaminada, ¿no? Lo más probable es que vaya al mar, ¿no? ¿No? Llega al mar y ya estamos contaminando el agua, pues, ¿no? De repente haces tu parrillada, ¿no? Haces tu parrillada, tu caja china, ¿no? Todo acá, excelente. Prendes el carbón, ya estás contaminando el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras actividades humanas diarias generan contaminantes, ¿ya? Es de verdad. Y por acá dicen, no, no generan, falso, pues. Falso porque sí generan, pues, ¿no? Falso. Ajá. Fíjate, por eso eso de la playa de la Chira, ¿no? Esa está recontra contaminada, ¿no? Los gases emitidos por el parque automotor, o sea, por los vehículos de la ciudad, producen contaminación ambiental, por supuesto, ¿no? Generan el dióxido de carbono, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero, ¿no? El CO2, verdadero. Marcamos respuesta letra A, ¿no? Siguiente. Ujú. Antes de ver esto, tenemos que avanzar un poquito más o hacer un poquito más de teoría. Ya, ahora vamos a ver contaminación del agua, ¿no? Miren, para el agua tenemos tres tipos de contaminantes: físicos, químicos y biológicos. El agua se contamina con contaminantes físicos, químicos y biológicos. Contaminantes físicos, vas a la playita, ¿no? ¿De acuerdo? Vas a la playita, de repente, ¿no? Comes, ¿no? Y tus platitos los dejas, ¿no? En la playa. Y debido a la marea, ¿no? Esa basura, ese desperdicio llega al agua, ¿no? Ya estás contaminando. Sólidos flotantes, material suspendido en el agua, material asentable, o sea, por los sólidos que precipitan, espumas, líquidos. El calor es un contaminante del agua. ¿Por qué el calor es un contaminante? El agua que contiene, el agua de mar, por ejemplo, que contiene, el agua de mar contiene oxígeno, oxígeno disuelto. El agua contiene oxígeno disuelto, ¿de acuerdo? Oxígeno. Es sabido que los gases, ¿no? Los gases en líquidos disminuyen la solubilidad con la temperatura. Si se calienta el agua, entonces la solubilidad del oxígeno disminuye. Para que tengas una idea, es como, por ejemplo, si tú tienes gaseosa y tú calientas la gaseosa, el dióxido de carbono que se encuentra en la gaseosa va a comenzar a salir, pero rápidamente, porque la solubilidad disminuye, de los gases disminuye en los líquidos con la temperatura. Entonces, si el agua, pues el agua de mar se calienta, entonces el dióxido de carbono, perdón, el oxígeno comienza a escapar y va a haber menos oxígeno disuelto. ¿Esto qué ocasiona? Que los peces van a morir, pues, porque si hay oxígeno, entonces los peces, ¿qué van a respirar? Pues si no hay oxígeno. Por eso que el calor es un contaminante, ¿no?
Contaminantes químicos, por ejemplo, todo desecho químico que se pueda vertir al agua. Iones inorgánicos, por ejemplo, la industria minera. En la industria minera, por ejemplo, sus relaves. En la industria minera a los desechos se le llama relaves, ¿ya? Pero qué basura realmente, ¿no? Esos son desechos, relaves. Tales como, por ejemplo, ion cadmio, cadmio más 2, plomo más 2. Si por ejemplo, industria minera aurífica, o sea, de oro, puede emitirse cianuro, ¿no? Cianuro se puede desechar al agua. Esos son iones inorgánicos, cationes metálicos, material reactivo, compuestos orgánicos. Y biológicos son todos, por ejemplo, bacterias, virus, algas, maleza, ¿no? Vertidas al agua. Esos son los contaminantes. Algunas consecuencias, por ejemplo, la contaminación debido al calor. Eso se llama contaminación térmica. La contaminación térmica, o sea, la contaminación por calentamiento del agua, genera que el oxígeno disuelto disminuya. ¿Y esto qué ocasiona? Que los peces mueran, pues, porque hay falta de oxígeno en el agua. Nuestro mar es rico en peces porque tenemos un mar frío. Nuestras aguas de nuestro litoral son aguas frías. Pues al ser agua fría, tenemos una alta concentración de oxígeno en el agua. Pero durante los meses que ocurre el fenómeno del Niño, del norte, ¿no? Bajan corrientes de agua caliente, ¿no? Entonces, como los peces no quieren agua caliente porque hay menos oxígeno, los peces se van al sur. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se da el fenómeno del Niño, pues, ¿no? Son corrientes de agua caliente. Los peces no quieren agua caliente, quieren agua fría, entonces se migran, pues, ¿no? Se van. Es un problema también, es un problema natural, pues. Nuestro mar es rico en peces porque tenemos agua fría, ¿no? Si se vierte, ¿no? Ahí su compañero nos habla de la playa de la Chira, ¿no? Si se vierte, por ejemplo, lo que son eh, los desechos, ¿no? Del agua doméstica al mar, ya está contaminando el agua, pues, ¿no? Es agua negra que se llama, ¿no? Son aguas negras. Todo el desecho de la ciudad, pues, ¿no? Contamina el agua. Llega hasta los relaves mineros, ¿no? Los relaves mineros son la basura, ¿no? Se puede decir, que se bota a los ríos, a los lagos, debido a la producción de metales en la industria minera, ¿no? Se considera, ¿tú alguna vez has viajado de repente, no sé si la provincia pasa por Ticlio, ¿no? ¿Qué pasa por Ticlio alguna vez? Seguramente has visto, ¿no? Por la ventana del bus, has visto algunos lugares donde hay ríos o lagos de esta coloración, ¿no? Claro, en la Oroya, por ejemplo, ¿no? En la Oroya. Uno dice, qué bonito, dice, "No, qué bonito, ¿no? El agua está verde, está en naranja, ¿no? Y toma fotos a veces y dice, no, qué bonito, ¿no? El paisaje, ¿no? No, no, no está bonito, ¿no? Sino que aquí lo que ha ocurrido es que es un problema de contaminación, pues, ¿no? Que como es una zona altamente contaminada, no existe vida, pues no se puede acá vivir porque es un lugar altamente contaminado, pues. Y eso debido a los relaves mineros, o sea, la contaminación de la industria minera. La contaminación industrial pues genera una gran cantidad de contaminantes, ¿no? El derrame de petróleo, ¿no? El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y los hidrocarburos son moléculas apolares, ¿no? Los hidrocarburos son moléculas apolares y el agua
es una molécula polar. Por lo tanto, cuando hay derrame de petróleo, los hidrocarburos no se mezclan con el agua y al ser menos denso, quedan en la superficie del agua. Queda en la superficie del agua. Esto trae como consecuencia que la luz no ingrese en la región donde se encuentra esta capa de petróleo, pues. Y al tiempo comience a, eh, morir las plantas, ¿no? El fitoplancton que se encuentra en esas regiones. Y lo peor, lo más terrible es que algunos animalitos, ¿no? Van a quedar impregnados con este petróleo, pues, ¿no? Ese petróleo no se puede quitar con el agua, pues. No se puede quitar. Es como que tú te lavas tus manos, te llenes de grasa, ¿no? Agarra por un poco de grasa, de grasa y trates de lavar con agua. Solamente con agua, ¿no? No puedes quitarte la grasa de las manos con agua, porque la grasa contiene moléculas apolares y no hay solubilidad de la grasa en el agua, pues. Tú jamás te vas a poder limpiar la grasa solamente con agua, pues. Lo mismo ocurre aquí, pues. Si este animalito está con el petróleo impregnado, no va a poder quitarse el petróleo con el agua de mar, porque son moléculas de características contrarias, pues. Entonces al tiempo este animalito va a morir, pues, ¿no? Va a morir. Entonces por eso es que el derrame de petróleo es un problema bastante terrible, pues, ¿no? ¿Ya, muchachos? Listo. Un segundo, por favor, un segundito.
Ya muchachos, disculpen por favor, sino que me está, el tema de la academia, me están, informando algo. Ya a ver, entonces, decía entonces aquí, teníamos entonces acá nosotros la contaminación del agua, ¿no? Vamos a ver entonces aquí la eutroficación, bueno. Así no, vamos a ver un ratito antes de entrar de esto, vamos a ver unos problemitas. A ver aquí. Ya, a ver, siguiente. Cuando se habla de contaminación ambiental, se hace referencia a la presencia de cualquier agente que altera los diversos ecosistemas. Identifique la correlación contaminación con tipo de agente. A ver, contaminación nuclear, ¿quién lo produce? Por ejemplo, puede ser los desechos radiactivos, ¿no? Acá puede ser la letra D. ¿Quién genera contaminación química? Contaminación química puede ser de repente el, el cianuro, podría ser, ¿no? El cianuro podría ser. ¿Quién produce contaminación física? Contaminación física lo produce, por ejemplo, puede ser el ruido, ¿no? El ruido produce contaminación física. Y contaminación biológica, por ejemplo, esta bacteria que es el Escherichia coli, ¿no? Letra D. Perfecto. En este momento le voy a dictar el código. ¿Ya? ¿Puede tomar nota, por favor? Me quito juego un momentito, por favor. Ya bien, joven, disculpen, por favor. Vamos a ver, continuamos. Entonces ahí tengo la clave, letra A, ¿no? Ya seguimos. Número 6. Dice, los contaminantes pueden tener su origen a partir de actividades naturales como actividades del hombre, ¿no? En el caso del contaminante SO2, ya, en el caso del contaminante SO2, puede provenir de la... A ver, ese SO2, ¿de dónde puede provenir? Dice. ¿Dónde podemos, ¿De dónde puede provenir el SO2? De, de las guerras, inundaciones, descargas eléctricas, erupciones volcánicas. Y también puede producir y también de los tratamientos metalúrgicos, tales como cianuración, reducción. ¿Cuál, no? ¿Cuál de ellos? A ver, muchachos, díganme.
A ver, bien, el SO2 se puede obtener, por ejemplo, debido a las erupciones volcánicas, ¿no? Y recuerden ustedes que cuando tenemos un mineral sulfurado, el primer paso, cuando un mineral es sulfurado, es justamente la tostación, ¿no? Para eliminar el azufre, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdan? La tostación, pues, ¿no? La tostación es el primer paso para eliminar el azufre contenido en el mineral. ¿De acuerdo? Listo. A ver, un ratito, muchachos, un segundito. Ya, letra dentro de la clave, ¿no? Siguiente. Respecto a los óxidos ácidos y de azufre, ¿de acuerdo? Respecto a los óxidos ácidos y de azufre, me está preguntando y los óxidos ácidos de nitrógeno como contaminantes, marca la alternativa incorrecta. A ver, un minuto para que lo lean, por favor, díganme. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Dice, a ver, respecto a los óxidos de azufre, o sea, el SOX, y los óxidos de nitrógeno, el NOx, X para indicar que puede ser SO, SO2, SO3, ¿no? Etcétera. Estos son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Ellos como contaminantes. Me indica, a ver, se acumulan en la troposfera. La troposfera es la atmósfera baja. ¿Ya? La troposfera es la primera capa que envuelve la Tierra. Muy bien, entonces esto sería correcto, ¿no? Porque son gases que se emiten debido a la industria. Entonces, como se emiten debido a la industria, se acumulan justamente en la primera capa de la atmósfera, pues, en la atmósfera baja, en la troposfera. El SO2 es considerado un contaminante primario. Es un gas, si se emite directamente de una industria, vendría a ser un contaminante primario, pues. Y estos gases son gases emitidos por la industria. Por lo tanto, sí es un contaminante primario, pues, ¿no? Ambos provienen de la tostación de minerales. No, el que proviene de la tostación de minerales es los óxidos de azufre, no los óxidos de nitrógeno. Sería falso. Ya, los que provienen de la tostación son los óxidos de azufre en minerales sulfurados, no los óxidos de nitrógeno. Entonces esa es la respuesta, ¿no? El NOx son precursores del smog fotoquímico. Ajá, claro, porque son gases primarios que son los causantes del smog, ¿no? Eso lo vimos en la parte teórica. El smog. Recuerden que el smog se forma debido a en zonas urbanas donde no hay corrientes de aire, ¿no? Se forma por reacciones químicas de contaminantes primarios. Ajá, así es, verdadero. Las reacciones se generan en ausencia de luz. No, pues se llama smog fotoquímico. Foto es luz. Es los rayos ultravioleta son los que reaccionan con los contaminantes, pues se llama smog photo, o sea, con luz. ¿Qué rayos? Los rayos ultravioleta. Y acá dice, se generan en ausencia de luz. No, sería falso, ¿no? Necesitamos luz. Falso. ¿Está presente en áreas rurales? No, pues está presente en áreas urbanas, donde tenemos industrias. No son zonas rurales, son en ciudades, o sea, en zonas urbanas. Uno de los componentes más perjudiciales es el ozono. El ozono, bueno, tenemos, sí, pero recuerden que es el ozono troposférico, ¿no?
no el ozono que se encuentra en la estratosfera. O sea, no es el ozono de la capa de ozono, no. Es el ozono que se encuentra en la atmósfera baja, en la troposfera, ¿no? Ya, entonces, repito, este ozono es el ozono troposférico, o sea, el ozono que se encuentra en la primera capa de la Tierra, no en la estratosfera donde se encuentra más arriba, ¿no? Eso no está en la capa de ozono, ¿no? Esa es la clave, entonces, ¿no? Bueno, seguimos. Respecto a los óxidos de carbono, marque la alternativa correcta. Respecto a los óxidos de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, inflamable y no perjudicial para la salud. Ajá. No perjudicial para la salud. A ver, si no, hay unos minutos para que comience a ver, trata de resolverlo. Respecto a los óxidos de carbono, los óxidos de carbono son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Son dos gases, monóxido y dióxido. Ya, son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Esos son los gases, los óxidos de carbono. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, inflamable y no perjudicial para la salud. Miren, al monóxido de carbono se le conoce como el asesino silencioso. Así se le llama, asesino silencioso. ¿Por qué? Porque este gas justamente es incoloro, inodoro, ¿no? No tiene olor. Uno puede estar inhalándolo y ni lo sientes que estás inhalándolo. Pero trae como va a traer, por ejemplo, si se encuentra a bajas concentraciones en el ser humano, puede producir mareos, ¿no? Si ya está más concentrado, o sea, si uno ha inhalado más cantidad, produce, por ejemplo, problemas cardíacos. Y si ya tenemos una alta concentración de CO2, de monóxido de carbono en el cuerpo, puede producirte inclusive la muerte, ¿no? Por eso le llaman el asesino silencioso, ¿no? Porque podemos inhalar y como es incoloro, es inodoro, o sea, no tiene olor, no nos damos cuenta que lo estamos inhalando, pues. Listo, muchachos. Letra B dice: el monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles. A ver, ¿cómo es la combustión? Tenemos dos tipos de combustión, ¿no? La completa y la incompleta. Si fuera la completa, sería dióxido de carbono más agua. Sería hidrocarburos más oxígeno, CO2 más agua, si fuera la completa. Pero la incompleta forma el monóxido de carbono. Sería verdadero, ¿no? Ambos óxidos reaccionan con el agua y forman la lluvia ácida. Falso, ¿no? La lluvia ácida se genera, ¿ya? La lluvia ácida se genera por los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno para formar el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Y entonces, la lluvia ácida se forma con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Forma ácido sulfúrico y ácido nítrico. Pero no es los gases de carbono, pues. No es ni el monóxido ni el dióxido de carbono, ¿no? Sería falso. El anhídrido carbonoso, o sea, el CO, porque él es anhídrido carbonoso y es anhídrido carbónico. O sea, me habla del carbonoso. ¿El anhídrido carbonoso es un gas invernadero? No, falso. El que es invernadero es el CO2. Ya, el CO2 es el gas invernadero, el CO2. Pues, bien, continuamos. Uno de los problemas más críticos en contaminación ambiental está relacionado con el calentamiento global de la Tierra.
cuyas consecuencias se observan a través de la desglaciación e inundación en diversas localidades del mundo. Al respecto, señala la alternativa incorrecta: contaminación ambiental y calentamiento global, ¿no? O sea, tienen que marcar siempre a lo que están pidiendo, ¿no? El calentamiento global se generó por la excesiva combustión completa de combustibles fósiles. Calentamiento global se da debido a la efecto invernadero. La consecuencia es el calentamiento global. Y el efecto invernadero se da justamente debido a gases de invernadero. ¿Cuáles son gases invernadero? Ya, el CO2, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el gas metano, ¿no? El agua, ¿no? Etcétera, ¿no? A ver, muchachos, resuelvan, por favor, comiencen. Bien, entonces vamos a ver aquí. Tenemos entonces, decía entonces que el calentamiento global es consecuencia del efecto invernadero. Y el efecto invernadero se da justamente debido a la emisión de gases invernaderos, tales como el gas dióxido de carbono, el gas metano, los óxidos de nitrógeno, principalmente. Dice que, a ver, el calentamiento global se generó por la excesiva combustión completa de los combustibles fósiles. Combustión completa. Una combustión completa se da debido a un hidrocarburo más oxígeno y los productos son el dióxido de carbono más agua. Esto deben saberlo, que la combustión completa forma dióxido de carbono. Y si acá dice se generó por la excesiva combustión completa, o sea, es debido a la formación de CO2, pues. Y el CO2 es justamente un gas de invernadero. Entonces sí es correcto, pues, ¿no? Sería correcto, ¿no? Porque la combustión completa es justamente que genera CO2, pues. CO2. Y el CO2 es un gas de invernadero. Al ser un gas de invernadero, ¿no? Es causante del calentamiento global, pues, ¿no? Sería verdadera la proposición, ¿no? Siguiente. Los agentes contaminantes provienen de la industria metalúrgica. Los agentes contaminantes provienen de la industria metalúrgica. En la industria metalúrgica se genera, por ejemplo, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno. Entonces no puedo decir que, ya, no puedo decir entonces que se está generando por la industria metalúrgica, pues, ¿no? Porque no genera gases de invernadero, pues. La industria metalúrgica genera gases de azufre, gases de nitrógeno, y ellos no son gases de invernadero, pues. Falso. Se genera por el calentamiento excesivo de la litosfera. Lito es tierra, o sea, la tierra. Se genera por el calentamiento excesivo de la tierra por la luz solar. No se genera por esto, ¿no? ¿Por qué se genera el calentamiento global? Se genera debido a la emisión de gases de invernadero. ¿Y qué ocasiona esto? El problema de efecto invernadero, pues. Y consecuencia del efecto invernadero es el calentamiento global, ¿no? Pero no confundir, ¿no? ¿Quién es el causante del calentamiento global, ¿no? El calentamiento global se da debido a los gases de invernadero, producto del efecto invernadero. ¿Ya? No es por el calentamiento de la Tierra, ese ya sería una consecuencia, ¿no? Pero no es no se genera por el calentamiento de la Tierra, ¿no? Se genera por la producción de gases de invernadero, ¿no? Falso sería entonces esto. Los rayos ultravioleta retenidos en la estratosfera es la responsable del problema. No, pues no. Lo que es acá está la Tierra, acá está el Sol. Lo que produce el efecto invernadero es los rayos infrarrojos.
Los rayos infrarrojos que quedan atrapados, ¿no?, en la corteza terrestre. Los IR no son los UV. Los UV no generan calor. Los que generan calor son los IR, los infrarrojos. Entonces, los que son, quienes son retenidas por la estratosfera son los rayos IR, los infrarrojos, no los UV, ¿eh? A ver, para terminar, vamos a hacer la eutroficación, muchachos, rápidamente. Ahora, contaminación del agua. Hemos visto desde aquí. Y terminamos con la eutroficación, ¿no? Mire, la eutroficación es un proceso natural que dura cientos de años, que es el envejecimiento de los lagos, de las lagunas. Seguramente ustedes, alguno de ustedes que ha viajado a provincia, ¿no? Por ejemplo, a Huancayo, ¿no? Ya ha ido a la laguna de Paca, ¿no? Pienso que algunos de ustedes, ¿no? O muchos de ustedes de repente conocen, ¿no?, la laguna de Paca en Huancayo, ¿no? Esa laguna tiene aguas verdes y hay una gran vegetación, ¿no?, alrededor o en el mismo lago, ¿no? Una gran vegetación. Ahí está sufriendo, por ejemplo, un problema de eutroficación, que es el envejecimiento natural de los lagos, lagunas, ¿no? Que se da debido a que la materia orgánica comienza a desplazar al agua. Hay una gran producción de materia orgánica, de tal manera que poco a poco, ¿no?, va a haber menos agua y más vegetación. Esa vegetación con el tiempo forma un pantano y con el tiempo un bosque, una pradera, ¿no? Con el tiempo. Es un proceso que va a ocurrir naturalmente, ¿no? Por ejemplo, en los pantanos de Villa, ¿no? Los pantanos de Villa hace muchísimos años fue un lago, una laguna, pero debido al proceso de eutroficación, ese lago, esa laguna está desapareciendo y tenemos hoy día un pantano. De acá de cientos de años, probablemente ya deje de ser un pantano y se genere ya un bosque, ¿no? Un bosque. Pero tiene que pasar cientos de años, pues, muchachos, cientos. Es un problema, es un proceso natural, pues, pasa naturalmente, ¿no? El problema es cuando esta eutroficación se da de manera rápida debido a contaminantes, tales como los sulfatos, nitratos, fosfatos y excremento de animales. Sulfatos, nitratos, fosfatos y excremento de animales son, em, son nutrientes eh, para la vegetación que se encuentra en este río, en este lago, esta laguna. Son nutrientes. Al ser nutrientes va a haber una sobreproducción de vegetación. Ya, una sobreproducción de vegetación. Son nutrientes, pues, ¿no? Son nutrientes. Fertilizantes en exceso. Detergentes, por ejemplo, también, ¿no? Los detergentes son también fertilizantes, ¿no? Desechos sólidos, aguas residuales, o sea, aguas que contienen, ¿qué cosa? Detergentes, desechos fecales. Los detergentes contienen, por ejemplo, nitrógeno. Y el nitrógeno es justamente un nutriente para la vegetación. Los desechos fecales también son nutrientes, ¿no? Para la vegetación, es abono. Detergente en grandes cantidades que se vierte a este lago, laguna, ¿no? Porque los detergentes que contienen fósforo, fosfato. ¿Qué trae como consecuencia? Que cada vez va a haber más vegetación, impide el paso de la luz, aumento excesivo de la flora, o sea, de la vegetación. Poco a poco se va a formar un pantano, desplaza el agua, va a haber vegetación, un pantano, finalmente en un prado, una pradera y un bosque, ¿no? Listo, ya, esa es la eutroficación, ¿no? Dice, la eutroficación o eutrofización, que es lo mismo, eutroficación o eutrofización se produce por la descarga a los ríos o lagos de desechos de fertilizantes ricos en nitrógeno, detergentes ricos en fosfatos, biodegradables, entre otros, ¿no? El responsable de este proceso son
Solventes orgánicos y plantas, papeles y jabones, fosfatos y nitratos. La C creo que, ¿no? Fosfatos, fósforo y nitrógeno. Fósforo y nitrógeno son nutrientes. Letra C la clave. Bien, vamos a terminar con la 13 rápidamente y acá nos vamos, ¿ya? La OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda y publica periódicamente estándares internacionales de agua potable. Como se ha establecido, la presencia permisible como máximo de arsénico y plomo es de 0.01 ppm de ellos dos y 0.2 ppm de aluminio y también 2 ppm de cobre. Es la cantidad máxima que puede haber en el agua para ser apta para el consumo humano. Estas concentraciones en unidades en el sistema internacional, o sea, en el SI, son respectivamente, ¿cuáles? A ver, vamos a ver. Me pide llevar estas unidades que están en ppm, llevarlas al SI. Pero un ppm, ¿cuánto es? Un ppm es un miligramo por litro. Unidad de masa, unidad de volumen. Unidad de masa, unidad de volumen. Si yo quiero llevarlo al SI, la unidad de masa es kilogramo y la unidad de volumen es metro cúbico. O sea que debo pasarlo a kilos por metro cúbico. O sea, de ppm paso a kilo por metro cúbico para pasarlo al SI. Listo, ya sé las unidades. ¿Vale? Kilo por metro cúbico. Entonces, esa concentración lo paso a kilo por metro cúbico. 0.01 miligramo por 0.01 ppm. 0.01 ppm, o sea, 0.01 miligramo por cada litro. ppm, ppm es miligramo por litro. Factor de conversión. Un miligramo es la milésima parte de un gramo. O si quieres poner así también, ¿no? Que un gramo trae 1000 miligramos. También puede ser también. O que cada miligramo es 10 a la menos 3 gramos. De ahí se va gramo. Ahora lo paso a metro cúbico. A kilo, perdón. Un gramo trae un kilogramo, son 1000 gramos. Un kilo son 1000 gramos. Se va gramo con gramo y ya tengo en kilos. Ahora a metros cúbicos. Cada metro cúbico son 1000 litros. Ya, cada metro cúbico contiene 1000 litros. Se va litro con litros y me queda, ¿no? Él se va con él. Y me queda 0.01 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el factor que convierte de ppm a kilo por metro cúbico es 10 a la menos 3. Este es el factor. Ese es el factor. Lo único que hago, ¿esto cuánto equivale? Corre 3 decimales. ¿El cuánto es? Él es a la menos 2, ¿no? Él es 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 3, le sale 10 a la menos 5. Entonces el segundo, a ver. El segundo es 0.2 ppm. Multiplico por el factor que lo lleva a kilo por metro cúbico, que es 10 menos 3. Él es 2 por 10 a la menos 1. Por 10 menos 3. Esto es 2 por 10 a la menos 4 ppm. Perdón, kilo por metro cúbico. Y para pasarlo a ppm, 2 ppm, simplemente es de 2 por cuánto multiplico, por el factor 10 a la menos 3. Ahí está, buscamos la respuesta y nos sale letra A, ¿no? Listo, muchachos, ahí tenemos las claves y con esto estaríamos terminando, ¿ya?